Bueno, ahora sí, después de los anuncios que dimos, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están aquí presentes y a los que nos están mirando ahí por internet o nos van a ver después por internet. Siento un gran gusto porque cada día van aumentando las personas que se van suscribiendo a las predicaciones de la iglesia. Y eso es bueno, se ve que la palabra está llegando a los corazones y damos gracias a Dios porque hace útil, como diría Balán, a su mula, ¿verdad? Vamos a poner que Balán sea Dios y yo soy su mula, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Amén. Bien, siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa en nuestra sociedad como personas que integramos la sociedad en estos tiempos que vienen medio complejos, ¿verdad? Han sido unas semanas y sobre todo la última semana muy conflictiva en nuestra sociedad. Por eso es que decidí hoy día hablar sobre la iglesia en los tiempos actuales, en los tiempos de nuestro país. ¿Qué es lo que está sucediendo? En nuestra sociedad, amados, estamos pudiendo apreciar diversidad de personas de todo tipo, políticos, gente popular, el clero, ¿no? Manifestarse y tirar unos a favor de uno y otro a favor de otro. Me refiero a la crisis que está habiendo políticamente dentro del país. Que a pesar de todo esto, influye porque nosotros somos parte de esta sociedad, somos parte de este país, vivimos en este país y todo lo que acontezca a nivel político y todo lo que acontezca socialmente nos afecta a nosotros, ¿sí? Si cae una crisis económica, nosotros también compramos el pan, ¿verdad? Y sabemos que si hay una crisis económica, pues vamos a tener que ganar un poco más y pedir a Dios un poco más de provisión de trabajo o de bienes para poder adquirir ese pan. Y es eso lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Pero lamentablemente, muchas veces hablamos sin saber, decimos las cosas y hacemos las cosas no como corresponde, sino a nuestro criterio, ¿no? Y es por eso que vamos a ver, y quiero que me acompañen a la palabra, y decidí tomar este salmo, el Salmo 15, para poder entender un poco más quiénes somos y cuál debe ser nuestra actitud frente a estas situaciones, ¿no? ¿Ya lo tienen? El Salmo 15 dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Yo tomé 12 puntos que habla y que nos marca qué somos y quiénes somos y cómo debemos comportarnos en la sociedad. Primero, saber qué somos y a dónde vamos. Cuando habla la palabra de que quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo, en la traducción real habla de que quién morará en tu tabernáculo y quién habitará en tu monte santo. Y usted me dirá, pero es lo mismo, habitar y morar. No es lo mismo. No es lo mismo. Permítame decirle que no es lo mismo. Porque cuando está hablando de morar, es un tiempo pasajero. Es un tiempo transitorio. Y en hebreo utiliza la palabra yagur. Yagur es el término que utiliza la Biblia. Por eso es ¿quién? ¿No? ¿Quién morará? Y si ustedes entienden que habla de tabernáculo, y nosotros vamos al tabernáculo, estamos entendiendo que el tabernáculo era el templo que era cargado por los levitas e iba de un lugar a otro.
No era un lugar permanente, no era un sitio estable. Y a eso se refiere. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que somos simplemente personas pasajeras, que habitamos en un cuerpo que es el tabernáculo donde mora el Espíritu Santo en nosotros, pero nuestro fin no es quedarnos acá. Nuestro fin es irnos a Giscón, es irnos al cielo, es morar en las alturas junto con el Padre y permanentemente allí. Eso es lo que está diciendo. ¿Quiénes morarán en tu monte santo? ¿Quiénes habitarán en tu monte santo? Pues nosotros somos llamados a habitar allá. Pero para eso no podemos. Y no podemos obtener beneficio de pleitos comunes que no llevan a ningún lugar. No podemos ser partícipes de estos protagonistas que tratan de dividir. Yo doy gracias acá en la iglesia. Cada uno tiene un pensamiento distinto. Yo tengo 4 hijos y mis 4 hijos pueden pensar distinto políticamente. Son sus pensamientos y se respeta eso. No puede haber agresiones ni contiendas porque eso no lleva a ningún lugar. ¿Amén? Entonces vamos entendiendo el primer punto. Nosotros somos personas transitorias en este mundo. Y por último, no podemos inmiscuirnos en pleitos dentro de la sociedad porque somos embajadores. Y nosotros como embajadores de Cristo, es como acá no puede intervenir el embajador de Estados Unidos, de Rusia, de Chile, de Francia, de Perú y decir lo que tienen que hacer en Argentina. ¿Verdad? Porque no tiene injerencia. Simplemente se dice que son veedores, no, mediadores. Muchas veces los embajadores median para que, vieron cuando hay elecciones en otros países, van gente que viene a ver que las elecciones sean correctas y todo eso, y aunque no tienen injerencia, pero median para que no haya conflictos, ¿verdad? Eso es lo que es la iglesia, mediadora, conciliadora. En esta sociedad argentina donde se está rompiéndose y está viéndose cada vez más la grieta. El otro punto que quiero hablar, dice, versículo 2, que nos dice, el que anda en integridad. Nosotros debemos tomar nuestras vidas y poner la palabra de Dios por nuestra regla. Eso es lo que dice, el que anda en integridad, el que camina en integridad. Olechtamín, dice la palabra, el que camina en integridad, el que camina como Dios quiere, ¿sí? Debemos tener respeto a la ley de Dios y respeto por todas sus partes y respetar también a las autoridades que Dios ha puesto, porque por último, la autoridad que está puesta, dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y por tanto, tenemos que ver también que tenemos que apoyar y ver al hombre íntegro, a la persona íntegra. Si nosotros somos íntegros, podemos defender al otro que es íntegro. Ahora, ¿estaremos defendiendo a las personas íntegras y a las personas correctas en esta sociedad tomando partido por uno y por otro lado? Pregunto, yo creo que tenemos que como iglesia, porque esto no solamente digo a la congregación, sino también a la iglesia que nos va a ver, hermanos de otros sitios, que debemos tomar conciencia y pensar qué es lo que estamos haciendo como personas parte de esta sociedad. El tercer punto dice, hace justicia. Pero dice que tenemos que ser justos, me dirían ustedes, ¿no? Dice, sí, pero tenemos que ser justos, tenemos que salir y luchar por la justicia. Pero no es eso lo que te está queriendo decir. En hebreo dice, poel tesedek, es decir, dar
el peso justo y rendir a todos sus deberes. Amados, si yo quiero emitir juicio, decir a uno que es ladrón y decir al otro que es inocente, yo tengo que basarme en pruebas. Por tanto, si yo no conozco las pruebas, no puedo basarme en lo que dice el otro. Ser justo. Y cuando dice que tenemos que rendir a todos sus deberes al hacer justicia, es dejar que los que conocen de justicia emitan su juicio. No empecemos como el común de la gente a decir, no, porque ese es un ladrón, ese es un sinvergüenza, ese es un ese es un aquello. No, no podemos. Simplemente escuchar. ¿Y qué nos quedaría a nosotros como iglesia por hacer? ¿No será tan solo orar por nuestros gobernantes? Y pedir de que no haya tanto tumulto, que no haya tanto lío, que traiga paz a nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer justicia. Dejar que cada persona haga sus cosas. Dejar que los jueces emitan sus fallos. Pero en función de las pruebas. Porque para eso están ahí las pruebas. En el derecho se dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No emitamos juicios antes de. El cuarto punto es: habla la verdad en su corazón. Hemos dicho, ¿no?, de no emitir un juicio. Sí, acabamos de decirlo. Porque en nosotros tiene que morar un hombre verdadero. ¿Sí? Que no anda por caminos falsos. Y no podemos apoyar a ninguna persona. Tenemos que ver el corazón de las personas. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de ver y discernir el corazón de las personas y escuchar lo que dice y la intención con la que lo dice. Pidamos a Dios que nos dé ese discernimiento. Porque la palabra dice que verán muchos engañadores. No solamente en el sentido de que vendrán muchos diciéndose que son Cristo, sino también muchos engañadores que tratan de dividir los pueblos. ¿Y cómo discernirlos? ¿Cómo verlos? Si no es a través del discernimiento del Espíritu Santo. Tenemos que ver de una manera clara, transparente, que esas personas no sean vacías, ni que las mismas traten de demostrarnos amor, consideración, amistad, tratando de buscar algo nuestro. Durante años, las iglesias y nosotros, los siervos, hemos abierto a cuánta gente política a nuestras iglesias para que vengan y hablen y ofrezcan y digan, buscando el voto de nosotros. Y nosotros les hemos abierto las puertas y hemos sido traicionados, decepcionados. Yo me acuerdo que en una reunión alguien dijo así, ¿no? Una persona que está en autoridad dijo: lo que está sucediendo, pastores, nos dijeron, es que no sale tal ley a favor de ustedes, pero son los propios que ustedes han elegido los que se oponen a que salga la ley. Fíjense, gente que no habla con el corazón conforme a Dios. Y ahora ustedes me dirán, pero tenemos que vivir con ellos. Yo les diría, ¿qué comunión hay la luz con la oscuridad? ¿Habrá alguna? No hay ninguna. No podemos seguir entrando en el juego de lo que maneja la política en la iglesia, en el pueblo de Dios. Lamentablemente, yo puedo apreciar ahí en las redes muchos pastores ofendiéndose, diciéndose que tú, que tal, porque están metidos en una facción.
No podemos utilizar las iglesias como un centro comunitario de un partido político. Ni para un lado ni para el otro. Porque no corresponde. No hay verdad en la política. Les dice alguien que ha sido dirigente político. Alguien que ha estado en gobierno. Es los que conocemos la política, sabemos cómo se maneja eso. Bajo intereses y presunciones y manejados como títeres unos a otros. No hay nada bueno en ello. El versículo 3 también nos habla del que no calumnia con su lengua. Y esto es tremendo, yo quiero que presten atención a esto. La palabra dice así: lo ragal al somo. ¿Qué significa eso en hebreo? Dice, no se apoya en su lengua. Muchas veces hemos permitido que nuestras lenguas nos metan líos, ¿o no? ¿Sí o no? Yo levanto la mano, primero, si llego a preguntar, ¿quién no se ha metido en líos por hablar, por soltar la lengua? Yo me he metido en líos, ¿no? Y es que, vamos a ver, tenemos que aprender a tratar al otro con respeto. Cuando dice, no, el que no calumnia con su lengua, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de más con nuestra lengua, podemos lastimar a una persona, podemos lastimar su carácter, su propiedad, podemos perjudicar a nuestro prójimo. Pero es común ver que hay gente que utiliza la picardía, la cobardía y la brutalidad para hacerlo. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos mal de una persona, después cuesta mucho restituir a la persona. ¿Sí? Pónganse, si alguien habla mal de mí, ¿ok? Alguien va a hablar mal de mí. Las personas que me conocen y que saben mi comportamiento, van a dudar. Y al dudar, por más que después que se compruebe que eso ha sido falso, siempre va a quedar la duda. Entonces nosotros como iglesia no podemos permitir que la ofensa, que la calumnia corra dentro de la iglesia. Porque es un chisme. No permitamos que el chismoso gobierne nuestra iglesia. ¿Sí? Recuerda que si no tienes nada que decir, cállate la boca. No hables por darle a la lengua. No hables si no te consta. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿nos estamos juntando con gente calumniadora y cobarde? Que solo sabe hablar del otro sin saber la verdad. ¿No es esto acaso lo que está sucediendo en nuestra sociedad? Dos facciones, cada uno habla mal del otro como mejor le place. Pruebas, no sé si las tendrán, pero el hecho es de que así está caminando nuestra sociedad. Pero así como no tienes que hablar mal de él, dice la palabra, ni hace mal a su prójimo. Es decir, no solo evita hablar mal. Y si hablamos de prójimo, estamos hablando, y si conocemos la parábola de aquel que cae en el camino del caminante, ¿se acuerdan? Que dice, ¿quién es su prójimo? ¿El samaritano? ¿O el judío? ¿Se acuerdan de esa parábola, verdad? De ese judío que es asaltado en el camino, pasa un sacerdote, pasa un levita y pasa un samaritano y atiende al judío. Es decir, acá está hablando de que nosotros no podemos hacer mal a nuestro prójimo, es decir, ni aún a nuestro enemigo, ni aún a aquel que despreciamos. No podemos hablar mal de él, ni tampoco hacerle daño.
Ni tampoco, hermanos, tenemos que pensar en que no podemos permitir y hacer caso a aquellos que incitan a hacer daño al prójimo. Seamos sabios cuando vemos las noticias. Analicemos lo que pasa en nuestro país y tengamos cuidado de ser partícipes, directos o indirectos, de estas artimañas que tratan de destruir aún nuestra integridad. Porque si nosotros participamos haciendo daño a nuestro prójimo, pues nosotros no estamos actuando como le gusta al Señor, como lo que corresponde. Otra de las cosas, seguimos hablando del versículo 3, que dice, el que no admite reproche contra su vecino. Y acá es interesante, porque la palabra que se utiliza es shepach, que si lo traducimos como reproche. Y eso viene de charak, que significa desnudar o desnudar, despojar de las vestiduras. ¿Sí? Y por eso el mismo vocablo también se traduce para lo que es las estaciones del tiempo como invierno. Porque en el invierno la naturaleza queda despojada, queda desnuda, queda avergonzada. Usted ha visto en invierno, es un palito lo que se encuentra, no es un árbol frondoso, ¿verdad? Sino es un palito. Y se ve la miseria de la naturaleza muchas veces porque ya no florece nada, no sale nada en invierno, no, el pasto se seca por el frío. ¿Sí o no? Ustedes han visto, estamos terminando el invierno y cuando vamos al campo y de madrugada, cuando se sale, uno puede ver los pastos llenos de hielo y todos amarillos, ¿verdad? Y se ve miseria, se ve. Bueno, exactamente así. Debemos tener cuidado. Recuerde que una vez lo que hemos dicho, eso no vuelve atrás. No podemos hablar mal de nadie sin estar seguros de ello. Y aún si estamos seguros, debemos tratar de cubrir las faltas. ¿Cómo me dice usted? Sí, la aplicación es fácil. Se informa que un hombre, por ejemplo, de buen carácter, ha caído. ¿Sí? No lo apedreemos. No lo destruyamos. ¿Quién acá no ha pecado? Yo me tengo que ocultar. ¿Quién no cometió faltas? Todos. Pero ¿quién es libre ahora de eso? Todos. ¿Y por qué? Porque Dios nos miró con misericordia. Porque Dios nos miró con gracia. Por tanto, lo que nos está queriendo decir, que no admite reproche con el otro, porque nosotros tenemos que empezar a impartir esa gracia y esa misericordia a los otros. ¿Me dejé entender? Amén. Hermanos, aléjale a ti al que calumnia al prójimo, recordando siempre que en la ley de Dios, así como en la ley de la tierra, el que habla y el que hace es tan malo como el ladrón. ¿Estamos? No seamos copartícipes del pecado del otro, inmiscuyéndonos en estas situaciones. Y ahora, en el versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, dice. Bueno, nosotros no tenemos que participar de las cosas que no son de edificación. A eso se refiere. ¿Sí? Cuando dice vil, la palabra es nimas en hebreo, nimas. Y eso significa el reprobo, uno abandonado a su pecado. Y el despreciado en hebreo es nipseh, que significa
que es repugnante, como si estuviera cubierto de lepra, como si se hubiera bañado con agua de cloaca. Eso es lo que significa. Nosotros no participemos de esas cosas. Ahora me dice, pero pastor, ¿nosotros cómo participamos de eso? Aún viendo cosas que no nos corresponde ver, siendo partícipes de conversaciones que no edifican, riéndonos del chiste burdo. Y no me refiero solamente a aquellos chistes que hablan palabrotas, ojo, sino del chiste burdo donde hay una persona que se lastima y nosotros nos reímos. Porque yo no me puedo agradar del dolor ajeno. ¿Me dejo entender? Tenemos que aprender a sacar de nosotros esas cosas. Nos cuesta, por supuesto que nos cuesta. Porque hemos sido creados así. Hemos vivido toda nuestra vida siempre burlándonos del dolor ajeno, ¿verdad? Cuando se cae una persona en la calle, ¿qué decimos? ¡Qué bruto! ¿Cómo se cayó? En vez de correr y levantarlo. ¿Sí o no? ¡Ah! Ya se cayó. O pasa un auto y le salpica al otro con el agua. Y uno se mata de risa. Mira, quedó todo mojado. ¿Y si a ti te hubiera pasado eso? ¿Estarías riendo acaso? No hagamos, no seamos partícipes de eso. Amén. No participar de cosas impuras. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. La vileza tenemos que despreciar. A eso se refiere. La otra parte dice, honra a los que temen a Jehová. Estamos desarrollando todo el tema. El 9.9. Esto nos marca que el hombre verdaderamente piadoso tiene en desprecio al libertino. ¿Sí? Tiene desprecio a eso. Y al que se dice justo, honorable. Tenemos que empezar a entender que tenemos que honrar a aquellos que temen a Dios, no a aquellos que buscan su propio beneficio. Nosotros tenemos que honrar a aquel hombre temeroso de Dios, porque sabemos que si honramos a un hombre temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios no va a hacer cosas indebidas. Amén. Sin embargo, nosotros como sociedad levantamos y exaltamos a hombres, a mujeres acusadas de delitos, de cosas indebidas. Y podemos dar hasta la vida por defender a ellos o agredir a otros por defenderlos a ellos. Lo estamos viendo en la televisión, no estoy inventando nada malo. Ni estoy creando un chisme ni un rumor. Es algo tangible y visto a través de las cámaras. Y lamentablemente muchos hermanos de iglesia también están metidos dentro de eso. La iglesia tiene que cuidarse. Nosotros como pueblo tenemos que cuidarnos de no honrar a las personas que no corresponden. ¿Sí? Recuerden que las buenas intenciones no traen a nada y de estas están llenas el infierno. No es que él tiene buena intención, sí. Igual se va a ir al infierno si no es un hombre temeroso de Dios. Y si tú lo sigues, vas a ir caminando con él. Y cuando empiezas a sentir calorcito, ahí los voy a querer ver. ¿Sí? Bien. Punto 10. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En algún momento nosotros tenemos que entender que cuando tú das tu palabra, cuando tú hablas, un cristiano cumple, por más que después traiga consecuencias en contra de uno. Tú diste tu palabra, tú la cumples. Eso es lo que te dice que tiene que hacer un hijo de Dios para morar junto con el Padre. Y nosotros vamos defendiendo a tipos y a personas, a individuos
Que primero dicen, no, esa persona es de tal manera. Y después dicen, no, es buena. No son hombres confiables. Analicemos y veamos la realidad de nuestro país. ¿Con quién estamos y por quién estamos luchando? Déjenme decirles, mis amados, que son gente que no tiene valía para Dios. Tanto en uno y en el otro bando hay corrupción. Yo no puedo poner las manos al fuego por ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque su corazón no es hombre temeroso de Dios. Porque sus valores y sus palabras se las lleva el viento y hoy día te dicen A y mañana te dicen Z, ni siquiera B, sino van al otro extremo. Hoy lo acusan y mañana lo defienden. Hemos visto eso. El que hoy salta, hace 3 años decía que era una corrupta la persona. Y no podemos vivir así. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser fieles a nuestras promesas. Cuando nosotros decimos algo, es como si estuviéramos jurando por lo mismo. ¿Sí? En el hebreo suele significar esto. Dice, el que jura afligirse a sí mismo y no cambia. Eso es lo que significa. Cuando tú hablas, te estás afligiendo a tu corazón. Por eso en la palabra dice, el que sale fiador de una persona, no descansa. Y tienes que preocuparte porque la otra persona pague. ¿Por qué? Porque tú has dado tu palabra que va a pagar el otro. ¿Sí o no? Así dice la palabra. Dice, si tú sales fiador de alguien, preocúpate porque pague. Es decir, tú dices tu palabra que él va a pagar y el que se aflige eres tú. Y tu palabra tiene que ser dada. No puedes después negarte a la persona que ha prestado. No sabía que no te iba a pagar. No, pagame tú. Y tú tienes que sacar de tu bolsillo y se la vas a tener que pagar porque tú diste la palabra. ¿Se entiende? Tremendo, ¿no? Y es que es así. Ahora, versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura. Cuando hablamos de usura pensamos que solamente es aquel que presta y cobra un interés indebido, ¿verdad? Más allá de lo que puede pagar el inocente. Pero no solo es eso. Es aquel que ambiciona la riqueza tanto que causa daño a otros. ¿Me dejo entender? Hay gente que tiene tanta ambición de dinero que puede causar daño a su prójimo y aún a un país y empobrecerlo por llenarse sus bolsillos. A eso se refiere. ¿Usted puede apoyar a una persona así? ¿Usted puede dar la vida por una persona así? ¿Puede lastimar al otro, apedrear, hacer un levantamiento por una persona así? Yo creo que no, ¿verdad? Y es que la usura proviene de una palabra que se llama neshek. ¿Sí? Y que esta tiene que ver como morder como serpiente. Es decir, que la usura es mordaz y devoradora. ¿Sí? Cuando uno es mordido por una serpiente al principio, la va llevando, pero llega un momento en que eso es mortal y te mata. Y así es la usura. Llega un momento en que no puedes pagar lo que te has adeudado. Es decir, la usura trae muerte. ¿Sí? Es por eso que la usura se asemeja a la mordedura de una serpiente.
¿Bien? Y el último que quiero decirles es, ni contra el inocente admitió cohecho. Y yo creo que acá podemos ver en la sociedad mucho esto, ¿verdad? Se ha sobornado a la gente grande como al pueblo. ¿Qué son los planes sociales? ¿No son acaso una forma de sobornar al pueblo? ¿Qué hacen la gente para no reprochar? Va a la casa de gobierno y dice, queremos más planes sociales, queremos aumento de tasa social. Y si no les dan, ¿qué pasa? Hay lío, ¿verdad? ¿Eso no es acaso pedir soborno? Yo me callo, pero si tú me das más plata. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Amados míos, quiero decirles algo por último. Nosotros como sacerdotes, nosotros como pueblo de Dios, he dicho de que no podemos participar de esto. Si participamos o no, es decisión del pueblo. Yo no puedo decirles tal cosa. Y perdonen si tomé el atrevimiento de decirles. Pero lo que sí sé es que los sacerdotes, los que estamos encima del pueblo, tenemos que ser valientes como el profeta que decía, no hagan esto. Y por más que lo mandaron al pozo una y otra vez, él siguió diciendo, no hagas esto. Porque tras de eso viene el cautiverio. Seamos hombres valientes, amados. La iglesia no puede depender del gobierno. Las cosas divinas no tienen nada que ver con las terrenales. Podemos orar por nuestros gobernantes, pero no ser copartícipes de esto. Porque lamentablemente el gobierno y los gobernantes, si no son hombres temerosos de Dios, siempre harán las cosas indebidas. No podemos tapar nosotros como siervos de Dios las acciones del gobierno por recibir un beneficio de él. No porque nos van a dar comida para los miembros de la iglesia. ¿Acaso no tienes a un Dios, Jehová Jireh, que es nuestro proveedor? No porque me van a dar un terreno. No porque si yo digo eso, el gobierno no me va a apoyar. No voy a recibir tal o cual beneficio. Hermanos, la iglesia no puede estar superditada y esclavizada a los gobiernos. Nuestro Rey y nuestro Señor es Dios. Y al único que debemos obediencia es a Él. Por supuesto que como embajadores que somos de Cristo, debemos respetar las normas que da la sociedad donde vivimos, pero no coludirnos de su corrupción y de su forma de actuar. Decíamos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, verdad? Entonces nosotros tenemos que ser esa luz donde el pueblo pueda ver una esperanza y no que aún en la iglesia haya la desesperanza, la desunión y el pleito entre siervos y hermanos porque yo soy de tal o yo soy de cual. Perdónenme. Yo creo que el Señor debe estar llorando en el cielo por nuestras acciones. Hermanos lastimándose entre hermanos, tan solo por dos facciones que no tienen nada que ver y hacer en la iglesia. Que no tienen nada que ver y hacer en el plano espiritual.
seamos conscientes. Seamos racionales, no impulsivos. Si aún la palabra dice que nuestro culto debe ser racional, nuestra vida tiene que ser racional. No influenciada. No llevado por el ardor de una masa. Porque la masa dice que hay que ir para allá, yo voy para allá. No. Tú tienes que ser una persona capaz de decir, eso está mal. Yo no voy allá porque eso no corresponde. Les habla una persona que ha estado metido en política y muy adentro de la política en mi país. Por eso les pido, hermanos, no abramos una brecha también en la iglesia. Seamos fieles y unidos en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro gobernante. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que nos dé sabiduría a nosotros como pueblo, Señor, para saber sabiamente cómo guiarnos en estos momentos de angustia, de incertidumbre en nuestro pueblo, Señor, en nuestro país. Danos sabiduría, Padre. Danos sabiduría, Señor, para saber tomar lo bueno y rechazar lo malo. Para tomar buenas decisiones. Danos sabiduría para aprender a depender más de ti y no del hombre. Padre amado, perdónanos. Si en algún momento, en alguna circunstancia hemos tomado partido por algo indebido, Señor. Enséñanos a verte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Para poder volver, Señor, a tus caminos. Para que en algún momento podamos, Señor, habitar en tu presencia. Estar junto a ti por la eternidad. Gracias, Padre amado. Gracias te doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados. Salude a su hermano. Que tenga un lindo fin de semana. En el nombre de Jesús. Amén.